Bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar con la Asociación Internacional de Biomagnetismo y Bioenergética, con los pares biomagnéticos. En este caso, vamos a continuar con el par GOIS. Y justamente corresponde al doctor GOIS. Él estuvo revisando y le llamaba mucho la atención el acortamiento que se produce en uno de los dos hemicuerpos. Y curiosamente, pues lo normal o lo estándar, digamos, ya sabemos que el lado izquierdo está despolarizado por el corazón y el lado derecho es el que se acorta o se alarga. Pero en este par puede suceder que existe efectivamente el acortamiento también del lado izquierdo. Esta es una respuesta, digamos, que ya lo vamos a ver más en detalle, de digamos, del eje hipofisiario talámico suprarrenales, que hace que el riñón se contraiga de manera muy violenta, muy rápida, y eso es lo que estamos observando. Y que ya en la práctica, pues la recomendación, como siempre, si vemos que hay este acortamiento, es corregirlo. De la manera más sencilla, del lado acortado, el imán positivo en el riñón del lado acortado y contralateral poner el negativo en la parte del parietal. Y entonces voy a compartir pantalla para mirar un poquito acá. Aquí está justamente el par, que es parietal con riñón contralateral. ¿Están mirando esta pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bien, aquí se localiza la parte lateral del cráneo y el riñón contralateral. Esto también es importante. Si no igualamos con el parietal, buscamos con el oído o con la parótida, aunque generalmente se iguala con el parietal. Y ya en los cursos más avanzados, por ejemplo, en bioenergética, ahí se practica o practicamos simplemente ordenar que se corrija. Y como señala aquí, el riñón es el único órgano que puede producir el acortamiento del lado polarizado. No existe a la fecha otro órgano que provoque este fenómeno. Aquí tenemos las imágenes del parietal. Ya saben que el parietal es toda esta zona cada lado del cerebro y aquí el riñón contralateral. Bien, pero vamos a ver las observaciones que hizo el doctor Boyce, porque él, en términos generales, nos dice, tiene esto afectación al sistema circulatorio, al sistema digestivo y al sistema respiratorio. Entonces, esto vamos a ver un poco yendo de lo general a lo particular. Vamos a ver aquí esta clasificación en términos generales del sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso central, en donde tenemos la parte del encéfalo, como una estructura grande, el cerebelo, el cerebro y el tronco cerebral, que está hacia abajo. Y la otra parte importantísima es la médula espinal. Entonces tenemos dividido médula espinal y encéfalo. Y el encéfalo, en estas estructuras, que son el cerebelo, que está en la parte del occipital, el cerebro hacia más arriba, y el tronco cerebral. En el tronco cerebral estábamos viendo en el par pineal con bulbo, en el tronco cerebral estaría la protuberancia y el bulbo, cada uno con sus funciones. Esto en cuanto al sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico, aquí se divide en un sistema autónomo. Y en ese sistema autónomo está el sistema simpático, el parasimpático y el sistema nervioso entérico o metasimpático. Y hay otro que es el somático. Entonces aquí lo que se afecta en este caso es el sistema
simpático. Aquí podemos ver el sistema nervioso simpático, que son fibras nerviosas simpáticas que recorren sin hacer sinapsis, es decir, son nervios largos que no se conectan con otros y van hasta la médula espinal. Es decir, van desde la parte del cerebro directamente hacia la médula suprarrenal, sin hacer conexión, y esto genera adrenalina y noradrenalina. La adrenalina, noradrenalina tiene que ver y va a influir directamente sobre el sistema sanguíneo, haciendo que esto es lo que sube justamente la presión. En términos más amplios, más generales. Aquí tenemos el sistema nervioso autónomo, que hemos visto varias veces, lo que es el sistema parasimpático y el sistema simpático. Y aquí tenemos ciertas reacciones en el sistema simpático. Y nosotros lo que podemos observar, por ejemplo, dilatación de la pupila, inhibe la salivación, aquí relaja los bronquios, inhibe la actividad digestiva, aquí justamente lo que está mencionando el doctor Boyce, cómo afecta, aquí se genera el estreñimiento cuando estamos en modo simpático. Estimula la liberación de glucosa en hígado, o sea, aquí se acumula la grasa, y el glucógeno que luego es convertido en glucosa. Estimula la secreción de epinefrina y norepinefrina, relaja la vejiga, igualmente pues afecta al sistema de eyaculación y control del recto. O sea, la actividad sexual se ve afectada. La otra parte, lo que regula el sistema simpático es el sistema parasimpático, que hace el efecto contrario. Lo que suele suceder es que cuando llega el evento, se producen todas estas afectaciones. Y luego, el sistema parasimpático. Pero como es un sistema neurovegetativo de relaciones, un sistema automático, contrae la pupila, estimula la salivación, contrae los bronquios, disminuye el ritmo cardíaco, se va a regularlo, estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar, inhibición de la producción de adrenalina, es decir, la inhibe, contrae la vejiga y relaja el recto. Esto como actividad parasimpática. Y esto es lo que nosotros vivimos ahora en nuestro sistema de estrés. Estamos en modo simpático y el desgaste que se produce en nuestra vida diaria es que estamos en modo simpático porque todo el tiempo estamos correteando, estamos con muchas cosas por hacer, tenemos todo un listado de atender el trabajo, de atender la familia, de atender, bueno, dependiendo cada uno de su actividad, tiene muchas cosas pendientes por hacer y todo esto hace que permanezcamos en modo simpático. A nivel de hígado, lo que va a hacer es la producción que va a aumentar el colesterol. El colesterol es la materia prima del cortisol que necesitamos para fabricar adrenalina y noradrenalina. Y esta es una grasa, y esa grasa luego va a tener sus efectos a nivel del sistema arteriovenoso. Bien, ahí tenemos una visión de lo que es sistema nervioso autónomo. Ahí tenemos el simpático y el parasimpático. Con el parasimpático nos descansamos, nos relajamos. Y el simpático tiene una acción acelerada. Y nosotros, en nuestra cultura occidental, justamente estamos en modo acelerado. Y por eso entrenamos a nuestros niños en un afán de competición. Todo el tiempo estamos compitiendo y estamos
aparte de sus clases normales, están yendo a hacer clases extras, extracurriculares, y le ponemos en la piscina, y ahora que están en vacaciones, en las actividades, digamos, de un curso vacacional, de excursiones, es decir, todo el tiempo los mantenemos en un nivel de estrés constante, modo simpático, así es como los estamos educando. Justamente estaba viendo hace poquito un reportaje cómo en Escandinavia, concretamente en Finlandia, en Suecia y Noruega, en estos países que tienen otra manera de llevar las cosas, entonces ellos están conscientes de ponerlos en modo slow, en modo lento, no tan acelerado. Los ponen en ese modo. Inclusive me sorprendió mucho que los niños en las escuelas, bueno, sabemos y se sabe, ahí lo he visto, por ejemplo, en Suiza, que los niños van, cultivan el campo y luego cuando hacen la cosecha, llevan a los niños a la casa y es toda una ceremonia de preparar estos alimentos. Y ahora en Escandinavia están haciendo que los niños de una clase cultiven, cosechen los alimentos, preparen un almuerzo o una comida, un refrigerio e inviten a los niños de la otra clase. Eso me parece una maravilla, porque esto va a establecer lazos de unión, de compañerismos, de empatía hacia los otros niños, y para hacerlo, estas actividades que hay que hacerlas es todo lo contrario a lo que nosotros pretendemos hacer en nuestro sistema educativo, que es llenarlos de información, llenarlos de conocimientos y ponerlo competitivo y hacer y hacer y hacer. Entonces, ya a nivel del sistema nervioso, hablando de simpático y parasimpático, en un modo relajado, los niños van a aprender mejor, van a estudiar de manera mejor, porque ¿qué es lo que nosotros observamos en nuestros niños en la época, por ejemplo, de ahora que acabaron las clases a finales de junio? Pues los niños están, unos con problemas del tubo digestivo y otros están con cuadros respiratorios. Eso es lo que más atendemos. Y preguntamos y vemos a los niños, están en modo simpático por el tema de los exámenes. Entonces, obviamente, pues tienen compromisos consigo mismo, con su autoimagen, con la que nosotros damos o orientamos como padres hacia los niños, hacerlos más competitivos, con sus maestros, con sus padres, con sus colegas, etcétera, etcétera. Eso los pone en modo simpático. Y eso no permite que tengan un mejor desempeño. Bien, hasta este punto, ¿algún comentario, un aporte? Adelante, por favor. Gustavo. Doctor, dos cositas. La primera, a mí cuando hago rastreos también como protocolo propio, que cada uno va como desarrollando esas tareas, siempre que veo un GOIS, pregunto, ¿necesitas el par cervical sacro? Y en un alto porcentaje, 90% se aplica. Significa que cuando vienen con GOIS, aparte que lo corregimos, también estamos regulando el sistema nervioso parasimpático con este par y no tenemos que llegar hasta cervical, sino de una vez vamos arrancando y ya sabemos que hay un problema alterado del sistema nervioso. Eso por un lado. Lo segundo, lo que tú dices, mucha razón, y lo estoy viviendo en este momento con Santi, porque él está pasando de la etapa del preescolar al colegio grande. Y la búsqueda que nosotros teníamos era un colegio, pues estamos en Bogotá, que es una ciudad de caos, todo es lejos, todo se demora mucho, todo es complicado, pero
no buscar el mejor colegio académicamente, porque ¿qué nos sirve tener un niño que es un nerd, que tiene un cerebro cuántico, un cerebro mágico que lo sabe todo, si no es antes una persona, si no disfruta su niñez? Inclusive buscábamos un colegio que no dejara tareas, porque nuestro concepto, dejar tareas para la casa, es hacer lo que nos enseñaban nosotros, llevarnos el trabajo para la casa y no vivir, no disfrutar. Y que si hay alguna actividad extracurricular, que sea algo que él quiera y que disfrute. No más académico, sino esto. Y dimos con un colegio, hace mucho énfasis en los idiomas, que en un momento dado la parte de idiomas le va a permitir comunicarse sin fronteras, por lo menos en inglés, francés y una tercera lengua extranjera adicional, y que sea feliz, que se formen valores, más que meterles en la cabeza tanta academia, porque terminan de bachillerato y no saben qué hacer. Entonces, mejor formar esas bases y que sea lo más feliz. Ese tema de cultivo suena muy interesante, pero acá en Bogotá todavía no llegamos a eso. De pronto habrán colegios en ciudades más pequeñas donde tengan terrenos adaptados a esos, pero de pronto en el futuro se puede ver algo así por el estilo. Entonces, reitero y reafirmo este segundo concepto que estás dando en cuanto a la educación de los niños. Sí, un tema importante y valiosísimo es el tema de la música. Inclusive hay todo un capítulo de la música como medicina y esto es algo fabuloso. Y el hecho de interpretar un instrumento en la formación de los niños está comprobado que están mucho más aptos y mucho más preparados, por ejemplo, para la matemática. Porque cuando tú estudias música, por ejemplo, yo tengo una hija que, bueno, ya está grande, pero cuando ella antes de entrar al colegio estaba en clases de música. Y entonces, sabes que una redonda vale 4 y una blanca vale 2 y una negra vale 1. Y entonces cuando tú cuentas, sin necesidad de conocer los números, pero con la música y el compás, sabes que una redonda tiene 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Y eso tiene que sostener la nota. Y una blanca 2, 1, 2. Y una negra 1, 1, 1, 1. Para hacer los 4 tiempos. Y eso enseñado con un instrumento, eso les formatea el disco duro, de manera que tienen mucha facilidad después, por ejemplo, con la matemática. Inclusive, ya hablando de otro tipo de temas o de patologías, la música, por ejemplo, relaja, absolutamente relaja. Inclusive, ya en pacientes parkinsonianos he visto cómo haciendo que los pacientes con estos problemas de vías, digamos, efectoras y efectoras de nervios, cuando van haciendo un baile o cuando van haciendo una marcha con el compás de la música, van mejorando. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene esto, y en el transcurso de la vida, pues como humanos, no te puedes imaginar un mundo sin música. Lo digo con algo de pasión y de elementos de juicio, pues porque como músico que soy, entonces por eso me permito comentar sobre esto y siempre me interesan estos temas. Así es. Y yo mismo ahora estoy estudiando piano. Estudio piano, especialmente progresiones en jazz, que me interesa mucho, y profesionalmente trabajé varios años tocando el arpa. Entonces, es un instrumento maravilloso, pues, y bueno, algún día, pues, que nos juntemos para darles un concierto, vis-a-vis. Bien. ¿Algún comentario, por favor, adelante? ¿Algún aporte? Bueno, yo quería comentar pues algo pues similar a lo que comentó Gustavo. En mi caso, pues mi hijo tiene 17 años.
está en grado, digamos, el penúltimo año. Aquí él está en grado 11, hace grado 12. El año pasado, el año escolar pasado, el colegio se certificó, pues porque uno busca un colegio, digamos, de acuerdo al perfil también de su hijo y busca pues todo aquello que dijo Gustavo, ¿no? Que lo más importante no sea pues netamente académico, sino que tengan algunas actividades complementarias que suman mucho pues para ese balance que se necesita en cuanto a valores y demás y habilidades. Y resulta que el colegio pues fue adquirido por un grupo grande de colegios, una red a nivel internacional, nacional e internacional, y resulta que el colegio se certificó como bachillerato internacional. Tan pronto, o sea, empezaron los cambios y cambios y cambios y cambios, pues en el colegio, pues porque ya no era la educación de la misma forma para él. Esto fue un choque pues bastante fuerte, empezando porque les quitaron las horas de educación física, que es pues una actividad son actividades deportivas, y metieron pues muchas más cosas que tienen que ver con el bachillerato internacional, pues para que ellos sean reconocidos pues internacionalmente y tengan acceso a universidades internacionales con mayor facilidad. Entonces, el niño entró pues como en una depresión, no quería, o sea, iba todos los días pues no quiero ir al colegio, no quiero ir al colegio, y era todas las veces llevarlo al colegio pues como en contra de su voluntad. Cuando llegaba el momento de los exámenes, yo lo notaba, pues él se quedaba estudiando un rato, yo siempre lo acompañaba, pero notaba que se acostaba a dormir y toda la noche hablaba, o sea, lo escuchaba hablar mucho tiempo, hablando dormido. Inclusive se sentaba en la cama y se paraba al baño como dormido, como una especie de sonambulismo. Él no recuerda que se levantó, él no recuerda lo que hablaba, no recuerda nada. Y tuvimos que, pues, digamos que, pues yo empecé pues con las terapias, pues de empezar a tratarlo con biomagnetismo, pero en el colegio tuvimos que presentar pues inclusive una valoración neuropsicológica porque mi hijo fue diagnosticado con Asperger, síndrome de Asperger de muy pequeño. Y habían pues muchas cosas superadas y yo le vi pues como una desesperación y como una especie de retroceso en su parte anímica. Y pues tuvimos que sustentar todo esto ante el colegio y todo para que pues le hicieran unos ajustes, unas acomodaciones curriculares de manera pues que no tuviera tanta carga pues para la casa, pudiera volver a tener sus actividades extras porque él asistía a natación, pero no a un nivel competitivo, y tomaba clases de música, pero pues como hobby. Y había tenido que dejarlas precisamente por la cantidad de tareas y trabajos que dejaba el colegio. Entonces, eso lo empezó a afectar muchísimo. Tan pronto pues presentamos pues todos los argumentos en el colegio, pues hicieron algunos ajustes, lo llamaron a él pues estuvo un poco más tranquilo, y ya digamos para finalizar el año, sus evaluaciones y demás también fueron ajustadas y él pudo terminar su año escolar pues mejor. Pero pues sí quería compartirles que pues el tema los lleva hasta esto, ¿no? Digamos hasta como el sonambulismo y otra cantidad de cosas pues que pues me pareció muy duro ese tema. Muchas gracias. En relación a la importancia del deporte en la formación, en esto nos puede hablar mucho Jesús, que es un experto, pues, y claro, yo pienso que la música, el deporte, tiene que estar en equilibrio con la formación académica, pero sobre todo esta formación deportiva es importante, la música, la interacción entre los chicos. Si nos enfocamos exclusivamente a la parte académica, ¿no? Lo
académica lo necesitan. Ahora los chicos son unos gatos para entrar a las computadoras y ahora toda la información está ahí en la dirección que ellos quieran. Pero incentivar el deporte como una forma de vida, obviamente no es para todos, pero habrá niveles y niveles. Jesús, adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Disculpe haber entrado un poco tarde, doctor Mena, llegando. Sí, Tranquilo. sin duda. Lo que pasa son los neurotransmisores ahí. Cuando alguien hace ejercicio, en este caso los niños, las endorfinas juegan un papel fundamental y después que se pasa esa sensación de bienestar, ellos vienen a la calma. Y es algo fundamental. Lo que sucede es, como usted estaba hablando ahorita, el nivel de competencia, ellos no están maduros para la competencia. De hecho, hay países desarrollados donde en las ligas estudiantiles hasta los 12 años no hay puntaje. Son países, por supuesto, que están ya despuntados en este aspecto. Ellos juegan un partido de indoor, de vóley, de básquet, lo que sea, y no hay puntaje, nada más es recreativo, divertido, así haya talento. Después de los 12 años sí empiezan a ver si hay alguien que pueda ser preparado para un nivel de alta competencia, porque ya va a entrar una madurez también en su parte de adolescencia, entra una madurez también física, mental, ya tiene que crecer, pero el estrés que genera es tremendo, ¿no? Y escuchando ahorita lo que dice Maribel, con la parte académica también juega un papel fundamental. Usted estaba hablando ahorita de, junto con Gustavo, del par sacro, cervical sacro, que es la disfunción del parasimpático, y me acordé de una madre con un niño con autismo, porque aunque Maribel menciona el Asperger y entra en la DSM-5, lo coloca en el TEA, en el autismo, lo que pasa es que como son verbales, se pueden enmascarar. Ese es el problema, que como hablan, se puede enmascarar ese autismo, y como tienen de repente una alta capacidad en algo, pudiera pasar desapercibido, pero luego que van creciendo, donde necesitan varias diligencias, donde necesitan varias acciones, donde necesitan más responsabilidades, allí donde se ven las debilidades, las falencias, y ahora ya el muchacho no soporta. Y si llega a ser algo asocial, la cosa se va a incrementar, porque no es igual un niño que de repente sea un poco asocial a los 10, 11, 12 años, 13, pero ya alguien con 17, 18 años, 19, que tiene que entrar ya a la parte universitaria o laboral, cómo asociar, ahora cómo lo vas a venir a enseñar a esa edad, es un reto. Si me permite, tengo una experiencia de 2 minutos con una médico, como dicen allá en Colombia, bueno, Gustavo Sá dice médica, sí, una doctora, que hizo el curso de biomagnetismo en el autismo, porque escuchó muchos casos que le estaban diciendo otras compañeras, mira, mi hijo ha mejorado y esto. Y hay una anécdota que yo quisiera que ella misma fuera la que lo dijera, porque lo tengo en una grabación y lo pude ubicar rápidamente. Dura 2 minutos nada más, doctor Mena, pero si usted me permite compartir pantalla, el par cervical sacro lo que hizo, lo que usted está hablando, difusión parasimpático, él es estreñido, pero tiene unos ataques de impulsividad, ya vamos a ver algo, para que fortalezcamos el estudio que estamos viendo, el doctor Mena, con el sistema nervioso autónomo y la impresión de Gustavo, luego el par Gois, para que se coloque el par cervical sacro. Gracias, Gustavo, aquí lo tengo. Nada más dura 2 minutos, doctor Mena, no dura nada. Ella, como madres que no habían hecho tantas cosas que yo he realizado con mi hijo, hablaban de los resultados que tenían con los imanes. Entonces, eso captó mi atención y decidí hacerlo. Yo estoy maravillada con los resultados, maravillada con todos ustedes, maestros, porque realmente fue un curso lleno de bondad, de humildad, un curso en donde se veía la devoción, las ganas que ustedes tienen para que este proyecto piloto salga a la luz a nivel internacional, a nivel de todo lado, porque realmente yo puedo decir que yo sé más por mamá que por médica tratar a mi hijo. Y aunque he impactado pocas veces a Lorenzo, he visto los resultados unos de forma inmediata. Hoy que le escribí porque él estaba sudoroso, estaba ansioso,
Le puse los imanes donde usted me recomendó, a nivel de cervical, de sacro y a nivel de hipófisis. Inmediatamente él dejó de sudar, estuvo mucho más tranquilo. O sea, son resultados que están a la mano nuestra, es algo que es económico, que es fácil de hacerlo, que se puede aprender. De todas las edades pueden hacer esto. Y vuelvo e insisto, no hay mejor médico que nosotros mismos. Nosotros, las madres, los padres que estamos con niños con estas situaciones, aprendemos más que los médicos, sabemos más que los médicos. Entonces, yo sí vivo muy agradecida por esta oportunidad que ustedes me dieron. Nada más era resaltar esa parte, disculpe la parte inicial, no era lo que quería colocar, doctor. Mira, nada más cuando ella estaba mencionando de que ella está empezando a impactar, recién tenía ella los imanes, estaba empezando a conocer, pero el muchacho le da este asunto y ella se comunica. Oye, ¿qué puedo hacer? ¿Será que los imanes ya puedo hacer algo? Bueno, sudoración es evidente, trabajamos no con semiología, pero ese es un signo demasiado evidente. Y la ansiedad, bueno, ponga cervical sacro y si es algo hormonal cambie con hipófisis a ver qué pasa. Bueno, ella dijo ese resultado y después ella sigue hablando y ella cree que esto es lo mejor que existe, todo aquello, porque ella ha gastado cualquier cantidad de dinero con Lorenzo, ella es doctora y no hay forma de controlarlo y ahora él se está tranquilizando. Incluso allí, en ese video empezó a hablar conmigo un rato, me dijo, hola Jesús, empezó a hablar sin filtro, como son ellos, sin filtro. Y yo también me quedé impactado. Entonces es algo que quería manifestar por tres comentarios. El suyo, que está dándonos la clase de la disfunción del simpático que entra a la disfunción del parasimpático, porque es el que tiene que equilibrar, como el sistema nervioso, si tiene que llegar a la homeostasis, el equilibrio. El niño con TEA, la mayoría son estreñidos, entonces siempre están en simpático y como evacúan. Siempre están, y lo queremos ahorita implementar con el TDAH, con el TDAH, con los niños con hiperactividad, porque también se calman de una manera tranquila. Con el cervical sacro es algo que se quedan calmados. Entonces, corroborando lo que dijo Gustavo, de cuando él rastrea el Pargó, inmediatamente pregunta si puede colocar. Allí era mi intervención. Disculpe lo largo, doctor Ben. No, tranquilo, muy bien. Y fíjate que tiene mucho peso, dicho de una doctora en medicina. Me recuerdo las palabras del doctor García Pinzón, que está casado con una hermana del doctor Boris, con Gema, y él era médico, cirujano, pediatra de la Autónoma de México. Y él ya era un hombre grande de la edad del doctor Boris, y él en una entrevista dijo acá, nosotros como médicos no tenemos idea de lo que les pasa a los niños. La madre, como dice esta doctora, y está en toda su razón, la madre conoce mucho más del niño que nosotros podemos conocer. Entonces, este testimonio me parece valiosísimo. De manera que sí, esto lo que hace es ilustrar todo esto, y muchas gracias por las participaciones, pues siempre estamos aprendiendo, ampliando y ratificando lo que estamos haciendo. Bien, vamos a continuar entonces, y ahí viene de la mano de lo que estamos hablando, este equilibrio que tiene que ver entre el sistema simpático y el parasimpático. Para este tenemos esternocleidomastoideo en cada lado del cuello, y ya vamos a ver por qué ponemos ahí, y parasimpático que está en cervical sacro. Justamente hay las fibras nerviosas que decurren a través de las partes laterales de la columna, en donde están conectadas las partes del cervical y recorre todo hasta el sacro. Bien, aquí tenemos nosotros las afectaciones en el sistema respiratorio. Entonces, bueno, aquí como una pequeña ilustración, todo lo que esto incluye, pues estas cavidades frontales, nasales, la cavidad oral y todo este sistema para llegar a los bronquios. Pero como pudimos ver, hay una
alteración a nivel de los bronquiolos, a nivel de los bronquios, etc. Esto en cuanto al sistema respiratorio. Aquí, en cuanto al aparato circulatorio igualmente, la producción de adrenalina, noradrenalina, va a hacer que la frecuencia cardíaca se altere, la frecuencia respiratoria, que va a ser más acelerada para llevar oxígeno, llevar sangre hacia las piernas, hacia los brazos, en plan de lucha, de huida, y el descuido del sistema digestivo. Y ahí en cuanto al metabolismo, pues se afecta y se produce lo que conocemos y estamos viendo siempre, no fluye sangre hacia el sistema de reparación, que es el sistema digestivo. Entonces ahí vienen los famosos estreñimientos, y quienes hacemos consulta, pues ya saben que hay estreñidos crónicos. Cuando pregunto desde cuándo se estreñe, si no ha habido un evento, digamos, notable en la vida de las personas, a veces desde que tienen uso de razón. Y ahí en esos casos nos tenemos que ir más hacia atrás en el proceso, digamos, de concepción y de todo lo que es el embarazo, donde hay algún tema que ha afectado y que se guarda en la memoria, porque las células tienen memoria. Se afecta obviamente la temperatura corporal, el balance electrolítico. También aquí podemos ver cómo está sodio y potasio. Aquí hay una bomba sodio-potasio en la mitad, entre el espacio extracelular e intracelular, hay una bomba sodio-potasio. Y esta, fíjense ustedes que va a 1000 revoluciones por segundo, va a una velocidad tremenda, 1000 revoluciones por minuto. Esta bomba sodio-potasio, todo está trabajando. Aquí se puede ver cuánto va adentro y cuánto va afuera. Lo que es extracelular e intracelular. Cada uno de estos componentes que son importantísimos. Este balance también se pierde. Aquí, la producción de líquidos corporales con alto riesgo biológico, la saliva. La salivación se puede cortar, se puede eliminar. La orina igualmente, porque nos está hablando de orina, que hay una distensión o una contracción. El de lágrimas, en fin, estos son de alto riesgo biológico, secreciones respiratorias. Y aquí, con alto riesgo, sin alto riesgo biológico y con alto riesgo biológico, la sangre. A mí me llama mucho la atención porque cuando hago valoraciones veo que la sangre está alterada, pero con otra manera de evaluar no está tanto afectada la sangre en cuanto a la estructura, pero sí se afecta. Yo le explico a la gente, es como cuando uno está conduciendo y como son fluidos, se alteran fácilmente. Pueden afectar los valores en sangre. Se afectan con mucha facilidad. Por eso, desde el punto de vista, por ejemplo, ahí está este enfoque que tiene que ver con la hay un enfoque que habla de los problemas familiares. ¿Cómo es esto que estudia el doctor Corbella? Biodescodificación. Biodescodificación. Todos los problemas de familia se reflejan en la sangre. Y tiene su sentido. Tiene su sentido desde la biodescodificación. Todos estos son de alto riesgo biológico: sangre, líquido cefalorraquídeo, peritoneal, pleural, o sea, que conocemos como estas cavidades: pleura, peritoneo, periósteo, líquido sinovial, pleura, amniótico, semen o fluido vaginal y cualquier fluido contaminado con sangre visible. Esto de alto riesgo biológico
en cuanto a la producción de líquidos y sin tanto riesgo biológico, pero tiene que ver con las deposiciones, estreñimiento, con vómitos. No hay un procesamiento de los alimentos. Saliva se puede incrementar o se puede que sería una hiposalivación o una hipersalivación, sudoración profusa, como hablábamos hace un momento, lágrimas que puede haber en exceso o que no existen, orina igualmente y secreciones respiratorias. Aquí tenemos la micción y la defecación también se altera. Algo que quería comentarles y que veo muy a menudo, por ejemplo, es aquí, fíjense, aquí está la vejiga. La vejiga está aquí por delante. Cuando, por ejemplo, no se ha evacuado con regularidad, se inflama o se distiende todo lo que es el intestino grueso y el intestino delgado también, pero el intestino grueso equivale a nuestra estatura. Si medimos 1,65, 1,60 de diámetro. Inclusive una paciente la semana pasada me decía, tengo, de acuerdo a los médicos, unos 30 o 40 centímetros más de largo. Tengo un megacolon y además con estos divertículos para justamente acomodar el exceso de heces que no se han evacuado. Entonces, si es que esto que está inflamado presiona a la vejiga, entonces da una sensación de la que la vejiga está llena. Va al baño y no orina. Y si es que retendría la orina, pues se produce una afección o unas paredes, digamos, de la vejiga muy delicadas. Aquí está la parte del recto y fíjense, igualmente no se evacúa. Esto es un megacolon, presiona hacia la parte, aquí hay apenas una pared, aquí está el conducto vaginal, aquí está el cervix, aquí está el útero y por delante de este está la vejiga. Y eso nos puede pasar igualmente a hombres, que si tenemos un vientre demasiado inflamado va a presionar. Apenas se llena la vejiga, va al baño, no hay nada, apenas hay un poquito de micción, nada más. Es por este colon distendido, que es lo que no ayuda. Bien, aquí tenemos la respuesta sexual. Aquí he puesto la comparación entre hombres y mujeres, pues aquí hay una excitación, hay una meseta en el caso del masculino, pues, y un orgasmo. Y en el caso de las mujercitas, que requieren de mayor tiempo y que pueden ser multiorgásmicas y una fase de resolución. Este desfase puede ser causante también ya esto en la práctica clínica de muchos problemas y dificultades de pareja que hay que tomarse el tiempo para explicar cómo funciona, especialmente a los varones. Bueno, aquí tenemos algunas causas más frecuentes de trastornos, o sea, refiriéndonos a esta afectación del sistema nervioso simpático y parasimpático. Brevemente, pues la diabetes, una causa de disfunción del sistema simpático, puede ser también una afectación de trastornos de nervios periféricos. El envejecimiento también puede ser una causa. Trastornos de enfermedades como el Parkinson también, para citar algunas, y otras menos frecuentes como neuropatías vegetativas. Pero bueno, antes de estos, digamos que en términos generales podrían ser las afectaciones, pero nosotros a grosso modo tenemos que conocerlas. Pero algo que también tiene que ver en este equilibrio y la maravilla del biomagnetismo es que en plan químico, en plan bioquímico,
es esta regulación del pH, que es importantísimo también. Pero eso amerita pues todo un encuentro. Si alguien quiere hacer algún comentario, pues adelante, respecto de esta última parte. Bien, ¿alguien quiere añadir alguna cosa? ¿Comentar? Adelante, Jesús. Una pregunta, doctor Mena, y bueno, para todos también, Gustavo, en sus experiencias, Juan José, Claudia, Maribel, Brix y Mónica. Volviendo al simpático y parasimpático como sistema autónomo y involuntario, dice disfunción parasimpática, sacrocox y disfunción del simpático esternocleidomastoideo. A veces lo podemos trabajar con los mismos riñones por el estrés. Ahora, en la fisiología, doctor Mena, ¿puede usted ayudarnos en ese aspecto? Porque el parasimpático le da a uno pasividad y se activa es el simpático. Pero la persona está activa, está en simpático. Yo cuando empecé probaba esternocleidomastoideo, salía y todo, pero se podía alterar un poco más la persona. Mientras que con cervical sacro, a pesar de que es disfunción parasimpática, se relajaba. Entonces entro en la fisiología de que si uno está activo, baja él para que se equilibre el otro o el otro lo despierta para que se vuelva al equilibrio. En su lectura, en su estudio, repito, doctor Mena, la persona está en simpático. El parasimpático entonces no está entrando porque hay una acción. Sí, hay una percepción sensorial. Pasó algo, ya se fue el señor que estaba amenazando, ya llegué a mi casa, ya estoy relajado. Bueno, entonces tengo que ir bajando para que el otro equilibre. ¿Cuál es la reactiva? ¿Baja el simpático para que suba el parasimpático o el parasimpático tiene que empezar a activarse para que el otro deje de funcionar? ¿Qué piensa, doctor Mena? ¿Qué nos puede ayudar usted allí? Pasa exactamente lo mismo que en las hormonas. Las hormonas pueden ir a hiperfunción o a hipofunción. Y a nosotros aplicar los imanes, entonces lo que hacemos es equilibrar, regular. Si está en hiperfunción, va a ir hacia la hipofunción, es decir, lo va a regular. En el caso de impactar paralelamente al tiempo esternocleidomastoideo y cérvico-sacro, pues son los dos sistemas, entonces esto va a ajustar. Si el uno está muy bajo, lo va a subir. Si el otro está muy alto, lo va a bajar, en búsqueda del equilibrio. Así estaría la parte de la fisiología. No avanzamos a mirar, pero la zona de inervación que tiene, por eso justamente se pone aquí, el músculo es esternocleidomastoideo, pero ahí justamente esta zona está irrigada de muchísimos nervios, entre esos el nervio vago, que no nos olvidemos que tiene que ver con todo la organización del sistema digestivo que está afectada. Y eso estamos hablando de un tercer elemento que es este sistema mesentérico. Entonces, al regular a tiempo, el esternocleidomastoideo estamos aplicando tanto, impactando como esternocleidomastoideo y también como nervio vago, para regular este otro sistema adicional que también es básico y que es todo un capítulo dentro de esta clasificación del sistema nervioso neurovegetativo. Gracias, doctor Mena. Muy bien. Bien. Bueno, llegamos hasta aquí. De todas maneras, quiero compartir rápidamente para no dejar suelto esto. Aquí quería indicarles y esta parte. Aquí tenemos los nervios. Fíjense ustedes cómo tenemos aquí el hipogloso. Aquí tenemos un nervio occipital menor. Aquí tenemos estas raíces espinales. Aquí tenemos nervios del supraespinoso. Fíjense, nervio cervical transverso, área cervical.
nervio frénico, bueno, los músculos, pero al poner aquí, fíjense ustedes, toda la inervación que hay. Y hay un plexo justamente cervical en la parte de atrás. No se olviden que cuando impactamos el imán no es puntual como la acupuntura, que llega a un solo punto. Tiene todo un campo magnético que al impactar en las partes laterales va a llegar inclusive a la parte posterior y va a afectar a todo el plexo cervical. Entonces, por eso es que tiene su importancia y su efecto, digamos, a nivel fisiológico. En cuanto a hablar de cuando estamos impactando con los imanes, no se olviden que estamos impactando electricidad y que los nervios son electricidad. Por eso viajan a la velocidad de la luz, viajan luz. Y los imanes, pues, con su carga magnética por eso se habla del electromagnetismo como una ley de la naturaleza. Estamos trabajando con los elementos básicos de las leyes generales de la naturaleza. Y una de esas leyes es el electromagnetismo. O sea, la herramienta que tenemos, aunque son imanes pasivos, por eso hace la resistencia. Yo le enseño a los pacientes, digo, a ver, júntalos. Dice, no los puedo juntar. ¿Por qué no se juntan? Porque ahí hay una fuerza. Y esa es la fuerza eléctrica, electromagnética. Y si lo aplicamos a nivel de los nervios, pues obviamente va a tener su efecto inmediato. Así es. Bien, con este último comentario, muchísimas gracias, pues, y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Buenas noches a Buenas todos. noches, muchas gracias, doctor. Gracias a No. todos. Buenas noches. Mónica, Buenas María, noches. Muchas José. gracias. Chao, buenas noches. Hasta la próxima, buenas noches. Gracias.